Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos listos para escuchar la palabra de Dios. El Señor cada tarde nos habla con una manera tan preciosa, nos explica las cosas para que lo entendamos. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que esta tarde tú nos hables, Señor. Nos hables a través de tu palabra y que podamos nosotros escucharla y entenderla y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, estamos en Juan 3:32. Y el que vio y oyó esto, testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió la palabra, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué interesante este pasaje que nos toca ahora estudiar. Qué interesante, mis hermanos, esto que estamos aprendiendo. En cuarto lugar, Jesús fue el único vocero de Dios. Es el único que viene de parte de Dios y es el único vocero. Jesús, como vimos ayer, venía de arriba, de la dimensión del cielo, de la dimensión espiritual. Eso lo estudiamos ayer. Por lo tanto, había visto y oído la verdad del cielo. Él nos podía compartir lo que Él había vivido. Él había vivido en el cielo. Jesús testificó, reveló y proclamó lo que Él había visto y oído. Él era el vocero de Dios que reveló el cielo y la verdad de Él mismo. La mayoría de los hombres rechazan el testimonio de Jesús. Dice nadie. Esto implica que nadie esto simplemente se refiere a la vasta mayoría de los hombres, donde algunos pocos reciben sus palabras. Podemos compartir la palabra y la gente la rechaza. Tantos hombres rechazan la palabra del Señor que podría decirse que nadie recibe el mensaje. Pero tú y yo lo recibimos, lo aceptamos, lo recibimos. La prueba de que Jesús era el vocero de Dios se manifiesta claramente y sin equivocación. Jesús era enviado por Dios. Por tanto, hablaba las palabras de Dios. Cualquier cosa que dijera era la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque Dios lo envió y lo dio en su espíritu, un espíritu sin medida. Fíjense qué importante. ¿Cómo podemos saber que lo que leemos es seguro? Pues porque Jesús lo dijo y a Jesús lo mandó el Señor. Lo mandó. Dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él era el apóstol de Dios. Él era el apóstol de Dios. Dios lo envió. Jesús es el apóstol de Dios, es el embajador de Dios, es el vocero perfecto de Dios. Cabe advertir que Dios vertió su espíritu sin medida sobre Jesús, el único apóstol sobre el cual esto era hecho. Tenemos que entender, Él lo selló. El sello de un hombre figura en un documento para demostrar que él estaba de acuerdo. Y dice en Juan 7:29, porque yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Tenemos que leer toda esta palabra para entender que Jesucristo es el verdadero Mesías, el verdadero Cordero de Dios, el enviado del Padre, el apóstol de Dios. Tenemos que entenderlo. Dice Juan 8:42, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino del que me envió. Tenemos que entender eso. En quinto lugar, Jesús fue el único que tuvo la medida absoluta del Espíritu. No había límites. Ahí en el 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla,
pues Dios no da el Espíritu por medida. Qué precioso, mis amados. Él dio el Espíritu sin medida. No había límites para la presencia del Espíritu. No había límites para la plenitud del Espíritu. No había límites para el llamado del Espíritu. No había límites para la designación del Espíritu. No había límites para el adiestramiento del Espíritu. No había límites para la obra del Espíritu. No había límites para las bendiciones del Espíritu. El Espíritu era el mismo ser que Jesús, en armonía, comunión y compañerismo perfectos con Cristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Le fue dado a Jesús de una manera totalmente distinta en la que le era dado a otros hombres. No había medida de su presencia en él. Jesús tenía la medida perfecta y plena del Espíritu Santo. Él dice en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¡Qué hermoso! El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. En el versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, dice el 36, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En sexto lugar, Jesús es el único que determina el destino del hombre. No lo determinas tú, lo determina Cristo. Nunca había habido una declaración más tierna que el Padre ama al Hijo. Dios ama a su Hijo más allá de cualquier cosa que se pueda comprender. ¿Cómo lo ama Dios? Tanto que le ha dado todas las cosas a su Hijo, todo el poder, toda la autoridad, todo el gobierno, todo el reinado, toda la supremacía, todo el dominio, todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, todo el servicio. Es tan claro y simple como puede decirse. Todas las cosas le han sido dadas al único Hijo de Dios. No existe nada que no le pertenezca. En 1 de Pedro 3:22 dice, Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y hay 4 principios, hay 4 motivos principales que indican por qué Dios ama tanto. Porque Jesús es el único Hijo de Dios, el Hijo propio de su seno. Jesús, el segundo motivo es que Jesucristo es el unigénito, Hijo de Dios, el Hijo que tuvo dispuesto a venir al mundo en carne para salvar a los hombres, para cumplir así perfectamente con la voluntad de Dios. Él es el único. Él tiene el otro motivo es que Jesús se brindó a sí mismo como una ofrenda y un sacrificio a Dios mismo. Y el último es que Jesús aprendió. El cuarto motivo es que Jesús aprendió voluntariamente la obediencia perfecta por las cosas que debió sufrir. El hombre que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Dios recibirá y honrará a cualquiera que reciba y honre a su Hijo, a quien Él ama tanto. No importa quién es la persona o qué ha hecho. Si la persona cree en el único Hijo de Dios, Dios le dará vida eterna. El hombre que no cree en el Hijo enfrenta 2 cosas. No verá la vida y la ira de Dios está sobre él. Rechazar, no obedecer, no creer. Si una persona no obedece, en realidad no cree. A la inversa, si una persona simplemente cree, obedece. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no le obedece. Pero en el 36, fíjense cómo dice, porque dice, sino que la ira de Dios está sobre él. El enojo, el enfado, la indignación, no es una reacción incontrolada, no pensada o violenta. Dios no es así.
Es un enojo y un enfado profundo, plenamente pensado. Hay otra palabra griega que también significa iras, es thumos, y que también se utiliza en la ira de Dios. Thumo es el enojo que surge más rápidamente, llega a un punto culminante y luego igual de rápido se va disipando. Es un enojo que es más turbulento, más repentino, pero la agitación dura un corto periodo. Esto simplemente significa que Dios no elude su responsabilidad de ejercer justicia y castigar la injusticia y el pecado. La ira de Dios es su enojo contra el pecado. La ira de Dios es su reacción contra la injusticia. La ira de Dios es su oposición a la injusticia de los hombres, el castigo de los hombres malvados y perversos. La ira o enojo de Dios se genera por 4 motivos. El primero, porque los hombres no creen en el Hijo de Dios. Permiten que sus corazones se endurezcan y sean impenitentes. Menosprecian y lastiman el amor de Dios, rechazando y maltratando, maldiciendo y negando al Hijo, que es lo más preciado de su corazón. El segundo motivo, los hombres rechazan la misericordia de Dios, que siempre intentan llegar a ellos y salvarlos. El tercer motivo, los hombres transgreden la ley de Dios. El cuarto motivo, los hombres pecan y no alcanzan la voluntad de Dios, violando su santidad. La ira de Dios es real y activa. Dios es santo, Dios es justo, Dios es puro, y así como también amoroso, bondadoso, misericordioso, ejerce tanto la justicia como el amor. Dios es amor, pero también es justicia. Muestra ira y enojo tanto como compasión. Su ira es tan presente como en el futuro. Tenemos que entender que la ira de Dios es activa, es real. Dios muestra ira y enojo tanto como su compasión. La ira de Dios está presente y activa en esta vida. Su ira recae sobre los hombres. Su ira se manifiesta contra todo lo impío, lo injusto de los hombres. Dios castiga el pecado en esta vida, dejando que los hombres sean impuros, se dejen llevar por afectos viles, tengan mentes corruptas. La ira de Dios es futura, se ejercerá activamente en la vida venidera. Dios castigará al pecador y al pecado, llevando a los hombres al fuego eterno, al infierno, a las tinieblas de afuera, al llanto y rechinar de dientes, al lago de fuego. La ira de Dios se manifestará especialmente y será activa en los últimos días. Tenemos que tener temor de la ira de Dios, porque es real. Mucha gente dice, Dios no puede tener ira porque es amor. Sí, pero es justo. Sería injusto que nos tratara igual a todos cuando los otros no obedecen su palabra, no obedecen a Dios, no aceptan, no creen en Jesús. A los que creemos, a los que obedecemos, a los que intentamos vivir vidas santas. El Señor tiene ira y es verdadera, es real, es activa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, qué interesante todo lo que hemos aprendido, tus motivos, Señor. Gracias, Padre, porque tú te has revelado a nuestras vidas y te conocemos y te reconocemos como nuestro Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Te damos gracias, Señor, porque esa ira no viene sobre los hijos tuyos, sino sobre los incrédulos. Padre, que nada ni nadie nos separe de ti. Que guardemos nuestra salvación con temor y temblor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, tu compasión, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues hemos terminado una semana hermosa,
llena de bendición. Los espero el domingo a las 10 de la mañana. Los espero el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.